Me llamo Leandro Ruiz, estoy trabajando acá en Ethermax, soy software ingeniero ahí dice. Y hoy les voy a dar una charla sobre qué cosas tiene Kotlin que nos permiten hacer DCLs, que fueron cosas que me fui encontrando yo mientras que yo quería hacer mi propio DCL. Bueno, ahora les voy a decir qué es lo que va a suceder en la charla, van a ser 45 minutos medios agitados. Primero va a ser esta intro, que me presento yo, presento la agenda. Después vamos a tener un poquito de contexto sobre qué es un DCL, para los que no saben lo que es un DCL. Después vamos a hacer cosas que se parecen a DCLs naturales en idioma natural en Kotlin. Después van a ver una serie de sugerencias para cuando armen sus DCLs. Un caso de uso. Y después las preguntas. Todo esto en 45 minutos o menos. Bueno, DCL. ¿Alguno sabe lo que es un DCL? Ok. Un DCL es un Domain Specific Language. Es como dice el nombre, un lenguaje de programación específico para un dominio en particular. Y como ejemplos tenemos a estos. Tenemos Gradle, CocoaPods, que son los que se usan para manejo de dependencias en iOS y en Android. Tenemos GML y Unreal Script, que son para hacer scripting de eventos en juegos. HTML, que es un DSL para layouts web. Tenemos SQL, que es para bases de datos. Y regex, que son las expresiones regulares. Los usamos bastante seguido y no nos damos cuenta, por si alguno no usó esto. ¿Para qué son los DCLs? Los DCLs son para reemplazar ideas que ya tenemos o soluciones que ya habíamos implementado y no ser redundantes. Como por ejemplo, si ustedes escriben consulta una base de datos en C, no van a querer hacerlo eso constantemente, van a querer usar SQL más fácil, van a querer inventar un lenguaje para poder acceder a la base de datos. ¿Por qué los usamos? Porque nuestro primer instinto cuando programamos y encontramos una tarea que repetimos es intentar generalizar la tarea y después sacar algo que haga la tarea por nosotros. ¿Y por qué no todo es un DCL? Porque, como lo sugiere el nombre, son específicos para un dominio. Lo que sería para todos serían los GPL, los de propósito general. Y además, mientras más cosas le agreguemos al DCL, más se va a transformar en un GPL. Otro tema que tiene es que los DCLs están atados al dominio en el que están escritos. O sea que si llega a cambiar por algún motivo los objetos que están manejando, el dominio de lo que están intentando describir con su DCL, ya cambiar en lo más mínimo, probablemente tengan que volver a escribir toda la lógica de su lenguaje. Por eso no se usa tanto. Y también porque tiene cierta curva de nivel. Si yo escribo mi propio lenguaje de programación y se les digo a ustedes, usen mi lenguaje de programación, no sabrían usarlo. Tendría que explicarles cómo se usa. Y esas son todas las desventajas de por qué no lo es todo. Nosotros, ¿qué vamos a hacer acá? En esta charla vamos a ir escribiendo partecitas de DCLs embedidos a Kotlin, que no son los más eficientes, pero son los más expresivos que podemos hacer con Kotlin. Voy a intentar hacer de que me quede el código como si fuera una oración. Esa es la premisa de esto. El primer ejemplo es una pastelería. Nosotros vamos a tener una pastelería, hornos y facturas, por decirlo así, o cosas para comer. Estas son las clases que tenemos. Va a tener una función cook, que es para cocinar algo dentro del horno, que no interesa mucho qué es lo que hace, solamente interesa de que exista dentro del horno. Ahora, en Kotlin, ¿cómo llamaríamos esto? Primero, declararíamos las variables. Creo la pastelería, creo mis cosas para comer, mi pie, mi Oreo. Y para poder cocinarlo, diría bakery.oven.cook, paréntesis pie,
o paréntesis Oreo, dependiendo de lo que estés por cocinar. Pero esto no es del todo muy Kotlin. Normalmente lo que haríamos es usar un apply o un run para no tener que repetir el bakery que está al comienzo. Y de hecho, ahí lo dejo hoy. Nos queda algo más o menos de esta pinta. Ahora, lo que me molesta a mí son esos puntos y paréntesis que tengo en mi código, en mi oven.cook.py, porque uno no habla así en el mundo real. Para eso voy a necesitar una función infija. Las funciones infijas son funciones normales, solamente que le podemos aplicar con algo a la izquierda, le aplico lo del medio y le dejo con lo que tengo a la derecha. Esto sería acá arriba. Al horno, con el horno, cocino tal cosa. Y nos quedaría así, sin paréntesis ni nada. No parece como que estuviéramos logrando mucho igual, ¿no? Las funciones infijas, por si alguno no las conoce o no las usó, o alguno las usó. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, las funciones infijas son funciones que solamente tienen un parámetro, no pueden tener más. Sepan disculparme un poquito, estoy un toque nervioso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Volviendo al caso del horno, imaginemos ahora que la instrucción de cocinar depende también del estado de la clase del horno. Supongamos de que cocinar no funciona igual si los grados del horno son diferentes, son 100 y en vez de cocinarlo por 0 segundos lo tengo que cocinar por 7200 segundos. Ahora mi código tendría esta pinta y ya con un run no me quedaría del todo bien. De hecho no usaría run porque estoy seteando cosas al horno, digo a la pastelería. Usaría más un apply porque es la más Kotlin que se puede escribir. Perdón. No se ve del todo bonito con el apply, eso es lo que quiero decir. Lo que vamos a hacer ahora es intentar atacar lo mismo que veníamos haciendo antes con funciones infijas o ir corriendo el apply para que nos quede lo menor escrito posible. El segundo intento que haría yo es hacerle apply no al bakery sino al horno para que todas estas instrucciones oven, 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 de acceso a oven de bakery me queden afuera. De hecho lo hago pero no me queda tan natural para leer. Me queda degrees igual tanto, timer igual tanto, cocinar nougat. No se parece a lo que uno diría en la calle o leería en un libro de cocina. Ahora, yo lo que propongo ahora es escribir un DCL para el hecho de cocinar. En Java lo que haríamos sería un builder. Yo quiero cocinar mi nougat. ¿Cómo voy a cocinar el nougat? Lo voy a ir describiendo con setters, con method chaining, para poder hacer, no sé, diría bakery oven punto, crear cocina o algo así. Y eso me devolvería algo de alguna clase a la cual yo le puedo setear el horno en la cantidad de grados y la cantidad de tiempo que va a estar cocinándose. Y después le digo que cocine algo. Pero como no es muy Kotlin y como esto es una charla de CLs, voy a intentar escribirlo de esta forma. Esto se parece a algo más legible, ¿no? Dice bakery.oven cocina nougat a 100 grados por 7200 segundos. Tiene eso de ser expresivo para el humano y es lo que quiero lograr. Ahora, yo seguramente compilo esto y no pasa, el compilador me dice que no, me chilla todo.
Entonces vamos a ir haciendo pequeños pasitos para poder hacer de que esto compile y que haga lo que tenga que hacer, o sea, cocinar en lugar según estos parámetros. ¿Qué es lo primero que tenemos que atacar? Es la función cooks, que está ahí. Como no tiene paréntesis, se imaginarán que es una función infija. ¿Desde dónde va? Desde el horno hasta la pastelería. Y devuelve algo que no conocemos, que sería en Java el builder. Acá lo vamos a ponerle nombre porque se me ocurrió, en realidad no es porque tenga ningún sentido. Es cook intention, la intención de cocinar, voy a devolver. Ahora, la intención de cocinar le faltaría los grados y los segundos que tiene para cocinarse, ¿no? Ahora los vamos a ir atacando esos. Vamos a tener funciones infijas que van a ser add y by. Add lo que va a hacer es setearme los grados, by es decirme la cantidad de tiempo que va a estar cocinándose, y by, fíjense que no devuelve this porque es como la función final la que me dice, terminé de declarar las cosas que tengo, voy a cocinar mi nougat. Ahora, creo que no me falta más nada decir. Bueno, esto es como un method chaining a la antigua de Java. Se dan cuenta de que ahí en la función add lo que hago es devolverme a mí mismo para poder seguir seteándole cosas a mi cook intention. Y otra cosa que seguramente se deben estar dando cuenta es por qué a partir de add en adelante sigo teniendo cook intention como clase a la derecha, a la izquierda digo. Y esto es porque las funciones infijas se evalúan primero desde lo que está más a la izquierda a lo que está más a la derecha. Tienen precedencia ante muchas cosas, excepto contra los operadores, pero esto es un casito que lo voy a explicar después. Bueno, ahora que tengo definido en cocinar add y by, lo único que me está faltando ahora es decir que son degrees, porque eso no existe en Kotlin. Y lo voy a setear. Voy a hacer para mí extensiones de tipos primitivos. Estas extensiones supongo que ya lo habrán escuchado o con Maribel o con, ¿cómo se dice? Con Florina. Son a una clase que no conozco, por dentro le agrego más cosas. En este caso le voy a agregar dos properties. Degrees no tiene demasiado sentido, solamente me hace devolverle a sí mismo. Y seconds me va a devolver la cantidad de segundos pasado a long. Normalmente lo que uno querría es poner acá objetos de dominio, si es que son necesarios. Por ejemplo, por ahí tienen una clase que sea la cantidad de grados o que represente los grados, o una clase que represente el tiempo mejor que esto. Entonces lo quieran hacer que cuando uno dice 7200 puntos segundos, ese punto segundos me lleve a su clase que sepa representar el tiempo. Y eso es todo con esto, excepto de que hay algo que tampoco es natural, que uno normalmente no va por la vida diciendo en 7200 segundos van a ser las 6, sino uno dice en 2 horas va a ser las 6. Y eso es lo que quiero cambiar. Voy a hacer otra extensión del tipo primitivo int, que me va a aplicar algo, que me va a transformar mi primitivo a algo que en mi DSL tenga sentido, que son horas, son segundos. Porque por ahí yo me manejo siempre con segundos en vez de con horas. Y el DSL me queda así. Esto sería un ejemplo medio de juguete para poder hacer un builder en Kotlin de manera expresiva, utilizando cositas que tiene el lenguaje. En esto hice uso y abuso de función infija, de la notación infija y de las extensiones. Ahora, el siguiente ejemplo es sobre un tablero de ajedrez. Voy a tener un equipo de ajedrez
piezas de ajedrez que lo que hacen es ubicarse en el tablero. Y tenemos por ahora solamente una clase que es la pieza del rey que se mueve de esta forma. Imaginemos que tenemos esta función toMovement porque no me entraba en la diapositiva, pero lo que hace es, si el booleano, el primero es true, le suma 1, si es false le resta 1 y si no lo tengo, si es null, le suma nada, 0. El rey se mueve así, ¿no? Si yo quiero mover al rey en alguna dirección, tendría que tener código de esta pinta. Crear un tablero, crear un equipo de ajedrez y después al equipo decirle movete con este movimiento. O sea, yo sé que se ve horrible y lo hice a propósito horrible, no es que uno programaría así en la vida real. Capaz usaría enums. Lo primero que vamos a hacer ahora es aplicarle el apply al equipo. Le vamos a aplicar apply al equipo. Esto no ayuda mucho. Todavía le podemos hacerlo de la notación infija, pero creo que no va a ayudar demasiado. Move va a ser una función infija que va desde el rey hasta el par de booleanos y mueve el rey. O sea, es lo único que hace es llevar a la función que ya tenemos ahí arriba definida. Y lo único que hace acá es sacar los paréntesis. El tema es que sigue sin gustarme el hecho de que tenga un pair que me defina el movimiento de mi rey. Para eso lo que yo propongo es escribir otro SL, pero que me diga cómo interpretar, que interprete estos booleanos de fondo. Yo solamente le voy a decir, no sé, movete arriba a la izquierda. Y de hecho lo escribí. El rey se mueve arriba y a la izquierda. ¿Cómo llegamos a eso? De vuelta voy a tener una especie de builder cuya palabra clave que me accede al builder es el moves. Y después voy a tener cosas que me van seteando el movimiento. Ahí tengo la función builder que me setea el movimiento. Creo que no me olvidé nada. Sí. Lo primero que hace esto es devolverme moves. Lo que hace es devolverme direction setter ya tomando una dirección. O sea, yo podría cortarlo ahí si quiero, pero no quiero porque quiero moverlo en diagonal. Entonces, lo que voy a hacer es una función infija al direction setter, que es la función que accede a mi mundo del DSL, y vamos a hacer que, de alguna forma, sabiendo la anterior dirección y teniendo la dirección nueva, sepa cómo setear la dirección final. Por ejemplo, que up left signifique el booleano de arriba a la izquierda, que sería el -1 o el false true, me parece, una cosa así le voy a puesto. No me interesa mucho cómo se hace eso, sino cómo está escrito el código. Por eso le puse un to-do ahí. Ahora, ¿qué pasa si, no sé? No. ¿Cómo decirlo? Yo acá tengo un app que me une ese up y left y me lo transforma a otra dirección. Pero nosotros tenemos operadores que nos transforman cosas juntas. Yo, por ejemplo, la suma la tengo. Puedo tener una multiplicación acá. Y lo voy a transformar ahora. Voy a tener una función moves, que es distinta a la anterior. No toma, no devuelve direction setters, sino que hace algo directamente. Y la función plus, que es una sobrecarga del operador de la suma, que lo que hace es, tiene una dirección, le agrego otra dirección y me devuelve otra dirección. Y en este caso está hardcodeado a la izquierda, porque en realidad debería haber un when dependiendo de qué dirección estamos parados. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy diciendo? Si estoy hablando de manera esotérica, por favor, párenme. Ahora, ¿por qué no necesité
tener el direction setter si tengo, digamos, un código que se parece bastante. Tengo king moves up, opeando en otro enum. Esto es porque la función infija tiene precedencia ante un montón de cosas, pero no contra los operadores. En este caso en particular, el upleft se evaluó primero y después se evaluó la función infija. Yo primero resolví esta cuentita, entre comillas, porque no es una cuentita, resolví qué significaba ese up más left y después apliqué la función moves aquí. Es por eso nomás. Sí, eso es un truquito que podrían llegar a utilizar en algún momento. Ahora, imaginemos de que no queremos tener... Ahora, además de tener la dirección, el movimiento de tu ficha tiene una magnitud. O sea, me muevo cierta cantidad de casillas. Y eso sería, en el caso más genérico, el de la reina. La reina se mueve en todas las direcciones y cualquier cantidad de piezas, de casillas. Ese sería el código de la reina para mí. Nos falta solamente definir lo que sería el movimiento. Quiero llegar a algo que tenga esta pinta, porque esto es algo sobre DSLs. Es decir, del equipo blanco a la reina, cuando juegue, que se mueve a la izquierda 3 espacios y para arriba que se mueva 3 espacios. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Dando pasitos de bebé como siempre. Primero vamos a intentar definir lo que es play. Play es una función que recibe un lambda que se ejecuta dentro del contexto de la reina del queen piece. ¿Alguno no conoce esta notación? Bueno, eso lo que dice es, yo voy a ejecutar el bloquecito como si estuviera dentro de la clase queen piece. Obviamente no voy a realmente acceder a los métodos privados o protegidos o a las propiedades protegidas de la pieza de la reina. Simplemente voy a ejecutar cosas como si estuviera dentro, como si pudiera usar this y fuera queen piece, solamente de que estoy por fuera, mirando las cosas desde afuera. Ahora definamos lo que es el movimiento. Movimiento ya es parte de lo que es la reina, porque se ejecuta dentro de ese bloquecito que se ejecuta como si estuviera dentro de la reina. Como no es una función, es una propiedad. Y es una propiedad que devuelve una función, que es lo que va a indicar cómo seteo la propiedad. Es un trabalengua, ya sé. Es una función de orden superior esto. Moves lo que hace es darme formas de cómo setear posiciones. De cómo setear la posición. Entonces, left y up tendrían que ser extensiones de algo que tenga esta pinta, ¿no? De funciones que reciban 2 ints y que devuelvan nada, unit, ¿no? Acá tengo definida lo que es la función left y acá tengo definida lo que es la función up. En left lo que voy a decir es, yo teniendo una función que recibe dos ints, voy a setear los spaces que yo reciba a mi derecha, como me muevo a la izquierda, menos X voy a setear. Y en el caso de up, como me muevo para arriba, lo que hago es aumentar el valor de I. El problema que tiene esto es que yo puedo llamar a cualquier cosa que está escrita acá adentro en cualquier parte de mi código. Absolutamente cualquier parte de mi código. De hecho, me faltó spaces. Pero spaces es lo mismo que antes, así que mucho no interesa acá. Es un primitivo, es una extensión de un primitivo y que se devuelve a sí mismo. Lo que sucede, lo que venía diciendo, es que yo puedo llamar esto en cualquier lugar. No solamente con play. Play no me restringe dónde voy a estar llamando a mis cosas. O sea que directamente podría no usarlo, decir a la reina, al equipo blanco, a la reina, movela 3 espacios, movela a la izquierda 3 espacios.
que ahora parece que no es grave, pero cuando tengas 30.000 extensiones, cada vez que quieras escribir algo, el IntelliJ IDEA te va a tirar un choclo de sugerencias, que no está bueno. Otro problema que tiene, que es del tipo pragmático, es que yo puedo aplicar left a cualquier cosa que sea de esa pinta. O sea, tengo una función, un bloque de código que lo que hace es imprimirme en la pantalla la suma de dos ints. Yo a eso le puedo decir izquierda. Imprimirme la suma de izquierda a 3 espacios. No se puede, no tiene sentido. En el contexto en el que está escrito no tiene sentido. Y el otro problema, que es del tipo semántico, es que yo puedo decir cosas como esta. Que la reina se mueve 90 espacios a la izquierda y un espacio para arriba. O sea, hace como una especie de movimiento de caballo. Pero no. ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo verificamos el código en aspecto semántico? ¿O cómo limitamos el uso de las palabras claves que vamos a inventar adentro de nuestro idioma? Para la segunda parte, que es la que más molesta, vamos a hacer de que nuestra función play ya no sea una función que se ejecuta dentro de Queen Piece, sino una función que se ejecuta dentro de algo que inventé yo recién, que va a ser ese Queen Piece context. Ese Queen Piece context solamente se puede crear a través de la función play, y eso es lo que es más importante. Si no, en cualquier otra parte del código podría acceder a eso y volvería a tener adentro el mismo problema. Ahora, como Queen Piece context no es la pieza de la reina, no tiene la posición, le voy a tener que dar variables de buffer para setear las cosas. Después, en algún momento, esto va a aplicarse a la pieza de la reina realmente, pero por ahora lo voy a tener por ahí. Y ahora, todo lo que teníamos antes, estas funciones up, moves, left, tienen que estar adentro de esta nueva clase que es la que me va a acceder a mi DSL. Entonces las tengo que escribir acá adentro, o extender acá adentro. Pero como va a ser algo mío esto, prefiero manejarlo yo y meter las cosas acá adentro. Moves ya tampoco va a ser una función que sea genérica, que devuelva una función genérica, sino que va a haber una clase que va a actuar de función de orden superior. Esto de fondo va a terminar seteando el movimiento. Hasta ahora tenemos esto. Nos falta el up y el left, down, right, o los movimientos que sean necesarios, pero por ahora vamos por estos. Left y down ahora tienen que moverse no desde cualquier bloque de código que tenga dos ints y devuelva unit, sino que va a tener que moverse desde el position setter. Así que desde position setter voy a tener las dos funciones infijas que van a ser left y down y me van a setear el movimiento, pero a mí empieza mi Queen Piece context, QPC, vamos a decirlo porque si no es muy largo. Acá tenemos las funciones que setean y ahí tendríamos el código de cómo escribir lo mismo que teníamos antes, pero más protegido. Esto bueno, ahora voy a hacer otro salto de contexto de vuelta. Ahora imaginemos de que tenemos otro requerimiento que me dice, bueno, yo además de setear de estas formas, quiero poder decir, no sé, que me muevo horizontalmente porque me interesa traquear cuando se mueva horizontalmente algo. Y después le voy a decir la dirección. Y después le voy a decir la cantidad de espacios. O bueno, en ese orden. Esto no compila de vuelta, porque tiene 5 espacios. Sí, tiene 5. Ahora, voy a tener otra palabra que me está accediendo. Bueno, voy a tener... Me volví a trabar. Perdónenme.
Quiero decir, la reina se mueve diagonalmente 3 espacios hacia arriba a la derecha. ¿Cómo vamos a llegar hasta acá? Vamos a de vuelta tener una función y fija. Se van a hartar de mí diciendo eso. Que va a ser desde el position setter, que me devuelve moves, recibo un escalar que me va a decir la cantidad de casillas que me voy a mover diagonalmente, y va a devolver otra vez position setter para que yo pueda seguir seteando el resto de las cosas que me faltaron, como por ejemplo los espacios, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en qué dirección me tengo que mover, que esa es la palabra clave spaces. Spaces lo que va a hacer es darme la oportunidad de decir en qué dirección me estoy moviendo. ¿Se movió? Ahí está, sí. Ahora, acá hay algo raro, y es que diagonally se mueve desde position setter y devuelve on position setter. Lo que a mí me dejaría hacer es esto. Yo podría decir, se mueve diagonalmente 4, diagonalmente 3, diagonalmente 4, y lo podría seguir estirando así, y no queda bien. O sea, el lenguaje te tiene que ayudar, no te tiene que poner esta clase de cosas, no debería permitirte hacer esta clase de cosas. Entonces lo que queremos hacer es hacer de que la función esta diagonally no vaya ya desde position setter a position setter como veníamos haciendo con el builder, sino que vaya desde position setter a algo que me limite los keywords que puedo usar después. Y lo vamos a hacer un ejemplo nuevo, porque pintó. No va a ser más diagonally, vamos a setear las cosas de manera horizontal. Ah, sí, ya sé por qué, porque diagonalmente me puedo mover en este sentido y en este otro sentido y las versiones contrarias, y no tenía ganas de escribir eso, era muy complicado me parece. En cambio, horizontalmente me puedo mover o para la izquierda o para la derecha y es bastante más sencillo de procesar. Ahora vamos a hacer de que position setter, como no devuelve position setter, tiene que devolver otra cosa para que no sea circular, para que no pueda hacer circular las llamadas. Va a devolver un horizontally setter. Tengo que crear la clase, le tengo que volver a definir las palabras claves que tienen que ser necesarias para el DCL. En este caso es solamente spaces. Que bueno, queda pendiente para escribir cómo voy a setear el spaces, según si la dirección es izquierda, cómo lo seteo, según si la dirección es derecha, cómo lo seteo. Lo pueden imaginar, no es el caso de... no es lo importante acá. Puedo llegar a tener también enums que son exclusivos de horizontal y setter, porque así como no me muevo en todas las direcciones de manera diagonal, no, o sea, las maneras si yo me muevo diagonalmente, no voy a decir izquierda. Izquierda no es una diagonal en el tablero. En horizontal y setter sí tiene sentido, izquierda y derecha. Es por eso que estoy diciendo esto de crear un nuevo enum de direcciones para cuando estoy escribiendo el horizontal y setter. ¿Se entiende hasta ahora o estoy siendo medio confuso? Si estoy siendo confuso, en serio, frénenme. ¿Todos me siguieron hasta acá? Bueno, bien. Puedo escribir esto ahora. Bueno, me olvidé de poner el equipo blanco, reina, juega y las llavecitas que me escriben todo esto adentro. Pero imagínense que están, porque esto es lo más importante. Voy a poder decir, se mueve horizontalmente 3 espacios a la derecha, a la izquierda, y acá termina el DCL. Y ninguna de mis anteriores keywords, ni horizontally, ni spaces, ni left, ni moves, ni siquiera el 3x que está ahí, me dio lugar a escribir otra cosa que no tenga sentido. Y esto es porque moves devuelve un position setter, horizontally recibe un position setter y un int y devuelve algo que no conoce el resto de las cosas anteriores, que son horizontal y setter. Y spaces, con un horizontal setter y un direction,
devuelve un unit. Volvería a llegar, el único caso donde podría volver a tener el problema que tenía antes es cuando, no sé, Spaces me devuelve algo que ya está nombrado antes, porque me volvería a dejar encadenar todas las instrucciones. No, y eso es lo que no queremos. Ahora, algo que no terminé de resolver todavía es el aspecto semántico del DSL, que es que, por ejemplo, yo podría decir que se mueve horizontalmente a la izquierda, no sé, 7000 espacios. No tiene sentido en un tablero de ajedrez decir eso. Para eso, una vez que terminamos de ejecutar el DSL, o sea, el bloquecito de código se ejecuta en este momento. Cuando yo hago DSL WinPeace context this, ahí voy a estar ejecutando el... No, al revés. Acá estoy creando el DSL, evalúo el bloquecito de código y después voy a decir, che, lo que está escrito en el DSL, ¿me da algo válido? Y si me da algo válido, continúo y lo aplico al DSL, el bloquecito de código que escribí. Y si no, no lo hagas. O si quieren pueden reventar ahí, tirar un throw exception, no sé, illegal argument exception, escribiste todo mal. Que es lo que hace una biblioteca que sí, maneja un moquito, puede ser que la conozca, que se llama Cluent. Si escribís algo que no tenga sentido en su DSL, te tira una excepción cuando lo ejecutas. Bueno, ahora el último tema que nos queda por decir son las sugerencias. La primera es, no hagan lenguajes porque sí, porque como les decía antes, cuesta aprendérselos. Si cambia el dominio, tienen que volver a escribir todo y es un laburo importante escribir esta clase de cosas. Otra práctica es, mientras que estén escribiendo estas cosas, vayan a la página de gramática de Google, de Kotlin, y léanse, si tienen ganas, sobre cómo funcionan las precedencias de los operadores, cuándo se ejecuta algo, cómo Kotlin en el compilador evalúa las expresiones que nosotros escribimos. Capaz ayuda bastante a la hora de hacer su DSL o que puedan usar algún truquito. Yo en mi caso, lo que pude hacer es, yo tenía cosas, sujetos que les quería aplicar alguna función, entonces inventé mi función infija AND, que me iba concatenando todos estos sujetos. Y después cuando quería aplicarle lo que quería aplicarle, en este caso era una animación, le decía starting y mi DC, por cómo guarda las cosas, por cómo evalúa las cosas Kotlin, sabía que atrás mío tenía un árbol y que podía recorrerlo de alguna manera. En este caso uso BFS, es indistinto eso. Y una vez que recorría todo, ya conocía todo lo que tenía atrás y le aplicaba a todos mis sujetos la animación que quería. Otra sugerencia que les voy a dar es aprovechen la sobrecarga de operadores. Yo solamente les mostré el más. Hay otros operadores, tenemos obviamente los aritméticos, el menos, la multiplicación, la asignación y multiplicación. Tenemos el AND, los operadores lógicos. Tenemos la función set y get, que son los corchetes. Ustedes pueden decirle set, get, más fácil. Decir una función operador get que recibe alguna cantidad de parámetros y eso se traduce a tu objetito, corchetes, la cantidad de parámetros que ustedes le dijeron. Otra cosa importante para mí, a mí me gusta transformar primitivos a objetos de dominio con extensiones. No me gusta decir, no sé, 3.toString. Prefiero decir 3.string o en el caso de mío era 3.degrees o cosas así. No .degrees, .toDegrees. Es más legible cuando lo lees a simple vista cuando usas extensiones, propiedades en las extensiones.
La última sugerencia es cómo organizar el código de su DSL. Mm, Si tienen la oportunidad de escribir todos sus objetos de dominio con su DSL, bien, pueden hacerlo. Puede ser que no lo quieran hacer porque les embarra todas sus clases. O sea, además de escribir las cosas que ya tienen, además de escribir las cosas que modelan su problema, tienen que escribir cosas que definen el lenguaje en el que quieren programar embedidamente en Kotlin. Así que capaz quieren poner un archivo aparte, y si lo quieren poner en un archivo aparte, lo que sugiero es que lo pongan por paquetitos con nombrecitos que tengan sentido, como por ejemplo así. Yo tenía en DSL que me definía cómo setear posiciones, un DSL que me definía cómo setear rotaciones, o un DSL que me definía cómo hacer animaciones. Lo tenía adentro de ese paquete con un archivito y me traía todo lo que tenía ese archivito, como si estuviera importándose un file de Kotlin. Me gusta esta forma porque te queda escrito dentro de los imports qué es lo que trajiste, y en el código como que no se nota que importaste alguna función de un archivito. Y ahora, lo último que les voy a decir es el caso de uso que vengo haciendo, que es un mini proyectito que tengo, que es una biblioteca que se llama Jacaranda, que la pueden haber visto nombrar atrás y acá. Que es una biblioteca que estoy haciendo para Android, para definir animaciones de manera fluida, como por ejemplo así. Yo digo, se mueve, ¿cómo se mueve? Va desde hacia la posición de la vista padre, termina en 4 segundos y usa un interpolador lineal. Yo sé que esto es como una especie de pared de texto, pero en realidad la idea es que sea mucho más fácil. Es una pared de texto porque estaba usando todo cuando estaba depurando, entonces quería ver si alguna cosa se rompía. No se rompió, por suerte. Esta clase de código, este código cuando se ejecuta me hace esto. Que si alguno programa en Android, sabrá de que esto sí o sí se va a traducir en al menos 1, 2, 3. Sí, 3 Object Animators que me van a ir seteando las propiedades de mi vista de distintas formas y con distintos interpoladores. Bueno, en mi DSL lo pueden escribir en un solo archivo de manera bastante más natural y legible. Quizás es medio ambicioso escribir esto así, pero así me gustaría que quede. Apenas termine voy a sacar una beta y voy a ver si a la comunidad le gusta o no le gusta. Espero que sí. ¿Alguna pregunta? Ya, terminé. ¿Ya? En serio, necesito preguntas porque tengo que regalar una botella. ¿Alguno tiene alguna duda, algo que quiera comentar? Todavía mi Jacaranda no lo puedo usar en producción, pero sí puedo usar DSLs de otras personas en producción, que es el que había mencionado antes, Cluent. Acá en Ethermax, en Preguntados, usamos Mockito para hacer testing. Cluent es un DSL que está sobre Mockito y me permite escribir cosas como when calling tal función, devuelve tal cosa. Entonces leo de manera natural qué es lo que hace el test y nada, es para eso, es para leer los tests de manera natural. ¿Alguien más? No. Sí. Sí, estoy creando una cantidad de clases increíble acá. Si a ustedes no les gusta que su DEX pese 40 megas, esto no lo hagan. Es solamente algo lindo que se puede hacer en Kotlin. Probablemente se pueda hacer de manera más performante, pero como lo estoy haciendo yo, no se puede hacer de manera performante. Tendría que revisar más cómo hacer esto con menos clases. Capaz se pueden hacer algunos inline, como veníamos viendo con Florina, para tener que ahorrarme esos lambda que tengo tirados por todos lados. Sí. Para testear,
a medida que iba escribiendo el DSL, el mismo IDE me iba diciendo, acá tenés un pedazo de código que puedo interpretar de esta forma. Yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo la función esta, al comienzo cuando estaba escribiendo la función go, ending, using, esas funciones, yo devolvía lambdas directamente. Y empecé a escribir código fuera de esto y empezó a decirme, a tu set on click listener le puedes aplicar tú, le puedes aplicar after. Y no estaba bueno. Ahí es donde me estaba dando cuenta cómo estaba funcionando mal. Ahora, si me estás hablando de cómo depurar el código a nivel ejecución, lo que yo hago es escribir absolutamente todo lo que puedo escribir, o todo lo que quiero que se escriba, como hice acá, ejecutarlo y ver en qué es lo que se rompe. Si algo se rompe, digo, por ejemplo, no sé, no me está yendo a la posición del padre, está yendo a tal lugar. Entonces, ya sé de qué tiene que ver con eso que se movió. Ese go to. ¿Te respondí la pregunta? Sí. Sí. Es la idea. La idea es que uno escribe esto y que el mismo IDE te ayude a escribir de manera natural todas estas cosas. ¿Cómo? Sí. Sí. Sí, te voy a responder con eso, con esto, con Jacaranda. Sí. Sí, bien podría. Alguien tiene que programarlo. Por eso estoy haciendo esto. Pero, de hecho, esto de Jacaranda lo hice pensando de que escribir animaciones en Android es medio verborrágico. Tiene un montón de instrucciones por todos lados que por ahí una persona que quiere hacer una animación simple tiene que saber un montón de código de Java de Android. Y esto como que lo oculta bastante bien, me parece. Si no, después denme el feedback en el repo de esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Listo. agradecemos a Leandro por la excelente charla que nos dio.